Bueno, pues estamos ya en la segunda lección de la carta. Decimos el libro porque decimos que son los libros de la Biblia, pero es la carta de Santiago. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este día, por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú tienes algo muy importante para decirnos. Y estamos aquí con el corazón dispuesto, Espíritu Santo, a todo lo que tú tienes en este día para nosotros. Así que en el nombre de Jesús, esclarece nuestros pensamientos, abre nuestro corazón para poder escucharte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, primero que todo, decíamos, ¿verdad? Santiago, pues es el medio hermano de Jesús. Ya vimos varios pasajes en donde se le menciona. Y de hecho, pues como leímos, ¿verdad? Fíjense, en Marcos 3:21, estamos hablando de cuando la familia de Jesús, él está predicando y ha iniciado su ministerio. Y entonces, al principio de su ministerio, vemos aquí, ¿verdad? Que ya la gente se agolpaba porque ya Jesús había hecho milagros, ya la gente lo seguía. Y fíjense lo que dice aquí, que fue lo que dijimos, ¿verdad? Cuando leímos en Marcos 3:21, empezamos en el 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando de la familia directa de Jesús, vinieron para prenderle. Fíjese, la palabra dice prenderle, es decir, tomarlo a la fuerza. Es como cuando los soldados van y aprenden a alguien, ¿verdad? Es a la fuerza, porque decían, está fuera de sí. Decían, no es posible, crecimos con él, esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero inclusive ya después vemos cómo dos de los hermanos de Jesús escriben estas cartas, ¿sí? Uno es Santiago, que ya dijimos mencionado también como Jacobo, y Judas, obviamente no Judas Iscariote, sino Judas, el medio hermano de Jesús, que aquí también, y lo menciona Judas porque dice mi hermano Jacobo, ¿verdad? Entonces allí tenemos las dos referencias que vamos a ver. Y básicamente, ¿se acuerdan que comentamos sobre un incidente de Jacobo o de Santiago, ¿verdad? Eh, que él era una figura muy prominente. Ya después, cuando cree en el Señor Jesucristo, se da cuenta quién es Jesús, el verdadero Mesías, y luego introduciéndose él en la carta, ¿verdad? Esa famosa introducción que él hace reconociendo totalmente quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice Pedro, eh, perdón, este es 1 Pedro, vamos a Santiago, aquí está. Fíjense, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es como él se introduce ahora. Entonces, sin embargo, ya después de eso, llega a ser un pilar muy importante en la iglesia, podemos decir la iglesia madre de Jerusalén, ¿verdad? Que es la iglesia de la cual que se inicia ahí en Jerusalén y que luego de ahí pues se va a esparcir a todo lo que es el alrededor del Mediterráneo. Entonces vamos a ver también aquí de este episodio que es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque vemos que esta carta muchas veces era, sobre todo en sus orígenes, ¿verdad? Pues como pensaban, la hacían un poco menos. Por eso, cuando hacen la traducción, ¿verdad? Del original, del griego original, la ponen hasta el final, prácticamente hasta el final, después de Hebreos, y son las últimas
cartas muy pequeñas, ¿verdad? Al final de la Biblia como la conocemos ahora. ¿Y por qué? Porque es una carta sumamente práctica. No habla de doctrina, habla de la acción, de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces muchas veces esto los estudiosos decían, es que se contrapone, por decirlo de alguna manera, con todos los evangelios, todo lo que hemos visto en Hechos, en Romanos, las cartas paulinas, de que sabemos que es por fe, la salvación es por fe. Sin embargo, aquí está hablando de una cuestión muy práctica. ¿Qué vamos a hacer con esa fe? Esa fe, dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, pudiéramos pensar que hay como una antítesis, que hay una contradicción, pero no es así. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos dice, em, nos dice Santiago o Jacob, ¿verdad? Fíjense, él habla en el segundo versículo, después de que se introduce, ¿verdad? ¿A quién él está hablando? Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Les está hablando a los judíos que están todos dispersos en otras partes del mundo. Recuerden que pues fueron dispersados primeramente por los babilonios, cuando vinieron los babilonios y finalmente conquistan a la parte norte que estaba conquistada antes por los asirios, ¿verdad? Conquistan la parte norte que ya había sido dispersada y luego entran a Jerusalén también y luego también se dispersan. Dice, hermanos míos, les está hablando a estos judíos de la dispersión. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces es difícil entender esto. ¿Cómo voy a estar con sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas? ¿Sí? Y fíjense, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, estamos hablando de la fe y aquí es donde precisamente nos corrobora que sí estamos hablando de la fe, ¿sí? Fíjense, la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, pero en el original, fíjense muy bien, estaba yo platicando, tuve una merienda, no, un desayuno aquí en mi casa con compañeros de la primaria, prácticamente desde kinder y la primaria. Y uno de ellos, pues obviamente de mi edad, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en el séptimo piso. Nos comentaba que él empezó a estudiar el taekwondo y todas estas cosas, ¿verdad? Y pues que le había costado muchísimo estar en forma, ¿verdad? Y nos enseñaba así las patadas voladoras y rompiendo ladrillos y cuánta cosa. Y dice, era una cuestión que tenía que esforzar muchísimo mi cuerpo. Y muchas veces yo dije, no, ya no quiero ser cinta negra, ya no quiero ser nada, ya he escalado mucho, no me importa ya que es el grado máximo, ¿verdad? La cinta negra en todas estas artes marciales. Y decía, estuve a punto muchas veces de darme por vencido, pero lo que yo no sabía es que todo esto era una preparación, porque después estuvo en una situación muy crítica en el hospital y pudo salir adelante. Imagínense la condición física que tenía. Entonces, vemos esto en el original, ¿verdad? Fíjense, cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es un término militar, es como un entrenamiento militar.
¿verdad? Muchas veces tomamos esto como, ay, estoy pasando por una prueba y no sé cómo salir, estoy tan acongojado, tan abrumado por esta prueba que Dios me pone y este tipo de cosas. Tenemos que entender el sentido verdadero de esta palabra que quiere decir prueba. Prueba quiere decir es un entrenamiento, ¿sí? A ver, te voy a poner una prueba, cuando en la escuela que nos decían, voy a tener un examen, que muchas veces decíamos, voy a tener una prueba, ¿verdad? O sea, a ver qué tanto conocimiento tengo y después de la prueba, pues obviamente de los exámenes, de las pruebas, pues pasas al siguiente grado, pasas al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, ese es el sentido que dice aquí. Es una prueba, ¿sí? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, estamos fortaleciendo nuestra fe porque lo vamos a necesitar, porque necesitamos tener una fe firme, ¿sí? Y fíjense, produce paciencia, pero en el original, en el griego original, esta palabra quiere decir resiliencia, quiere decir fortaleza, quiere decir que estamos más firmes, firmeza, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que quiere decir la prueba es que este examen o este entrenamiento de nuestra fe va a agrandar nuestra fe y también nos va a dar más fortaleza, más resiliencia para poder enfrentar las cosas que posteriormente vienen, ¿sí? Es un cambio completamente diferente de lo que hemos visto. Y lo más importante, fíjense, aquí siempre lo hemos dicho, cuando Dios te pone en una situación, siempre, o sea, la prueba, o muchas veces porque en alguna circunstancia tenemos una situación así, ¿verdad? Que estamos pasando por lo que nosotros decimos, es una prueba, piensa, es un entrenamiento. Por eso dice tened por sumo gozo, porque quiere decir que vamos a entrar en otra dimensión, que vamos a ser fortalecidos, nuestra fe, nuestra, nuestras obras van a ser obras que ya el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a entrar en una nueva etapa, en una nueva dimensión cuando pasamos por estas situaciones. Nos están haciendo fuertes, resilientes, están probando nuestra fe para que salgamos avantes. Y vamos precisamente, fíjense, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Aquí está lo que está diciendo, ¿sí? Esta situación, esta prueba, este entrenamiento nos va a hacer que estar completos, tener nuestra obra completa para que seamos, ¿qué vamos a hacer a través de este entrenamiento? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y obviamente estamos hablando en el plano espiritual, ¿sí? Dice, y el 5 lo más importante. Recuerdan, como les decía, siempre que hay una situación, una prueba, siempre Dios nos da en su misericordia, en su amor y su misericordia, siempre nos da el sustento, nos da la salida a esta situación. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta carta habla mucho de lo que es la sabiduría, cómo vamos a obtener esa sabiduría. Hay sabiduría del mundo, pero está hablando de algo mucho más, mucho superior, muy superior, perdón, que es la sabiduría de Dios. Fíjense, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que todos la tenemos,
y más cuando estamos en una situación crítica, en una situación de entrenamiento, de prueba o como le quieras llamar, ¿sí? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos, el cual da a todos, a ti y a mí, abundantemente y sin reproche, ¿sí? A veces estamos ya tan metidos en nuestras cosas, en nuestras soluciones, dando nosotros todas las soluciones porque nos creemos que ya somos muy maduros, porque nos creemos que ya tenemos la solución de todo y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, dice, y les será todos abundantemente y sin reproche, porque a veces decimos, pues ya estoy tan metido en esto, ya he metido tanto la pata, perdón por la expresión, ¿verdad? Pues tú tratas de salirte por tu propio pie del embrollo que has creado, de una situación que tú mismo o tú misma has creado, ¿sí? Pero aquí que dice, Dios no te va a reprochar, te dije que no te fueras por ahí. Tú lo sabes, Dios sabe que te previno en esta situación, que de repente tú agarraste por tu cuenta, ¿verdad? Dijiste, no, Dios me está dando luz verde y arrancas por tu cuenta. Pero ¿qué dice? Sí, puedes arrepentirte y puedes regresar y puedes decir, Señor, me equivoqué, te dejé allá atrás y yo me arranqué. No, dice que sin reproche nunca te va a reprochar porque sabe, conoce nuestra naturaleza. Fíjense, dice, falta y le será, y sin reproche, y le será dada. Esta es una carta que habla mucho de la sabiduría de Dios, ¿sí? Y vemos a este hombre, que recuerden que les decía yo que de verdad, pues yo admiro obviamente al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y todo eso, pero fíjense qué sabiduría de este hombre, Santiago o Jacobo, ¿verdad? Que siendo un pilar de la iglesia en Jerusalén, él pasa por una situación muy crítica y la vamos a ver, fíjense, en el rol que él tiene en Hechos, en el capítulo 15 de Hechos. Fíjense, dice, hay mención de Jacobo, ya lo dijimos en la clase pasada, pero ahora vamos a ahondar en este pasaje de la Biblia que es en Hechos 15, donde él pasa en una situación muy, muy crítica y vamos a ver cuál es eso. Ya vimos que, pues obviamente, él ve Jesús se le aparece específicamente a él, lo vimos mencionado, y, y él se convierte ya prácticamente estandarte, en un baluarte de la iglesia primitiva cristiana. Fíjense, dice, aquí en este capítulo 15 nos relata, ¿verdad? Lucas, acuérdense que Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Dice, se le menciona que él estaba en un momento muy crucial. Había una crisis muy importante en la iglesia, ¿sí? Y era una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque estaban en pleito la cuestión de la circuncisión, no por la circuncisión misma, sino lo que quería, lo que entrañaba toda esta situación, ¿sí? Los de Jerusalén se habían quedado ahí, eran judíos muy cerrados, encerrados. Acuérdense que ellos venían de la ley, ellos eran judíos ortodoxos, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo empieza a fundar esas iglesias, no les pareció a ellos que
los gentiles también podían participar de lo que era su Mesías. Y vamos a ver, fíjense, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, querían introducir ritos, ¿sí? Acuérdense, cuando llega Jesús, Él rompe el velo y todos los ritos ya quedan, ya no necesitamos ritos para entrar a la presencia misma de Jesús, del trono de la gracia de Dios directamente. Entonces dice, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Imagínense, estaban ellos diciendo, ¿quiénes eran ellos para decir, si no te circuncidas, si no haces los ritos de Moisés, ¿verdad? De toda la Torá, entonces no puedes ser salvo. Imagínense, eso era lo que estaban diciendo, ¿sí? Dice, y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y un pleito, dice, una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces empiezan a tener esta disputa, ¿verdad?, entre Pablo y Bernabé y los que estaban en Jerusalén. Como consideraban a Jerusalén la iglesia madre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a ir a Jerusalén, porque aquí nos estamos peleando, pues vamos a la iglesia madre y vamos a ver qué es lo que dice allí. ¿Y quién era el líder de esa iglesia madre? Precisamente Santiago y Jacobo, ¿verdad? Entonces va una comitiva de todos estos los gentiles, ¿verdad? Que están acá, Pablo y Bernabé van allá con Santiago. Fíjense, y dice, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero allá estaban enojados, porque cómo que los gentiles se iban convirtiendo, ¿sí? Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y empezaron a relatarles cómo los cristianos habían recibido al Espíritu Santo, cómo se habían hecho ellos creyentes. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, recuerden que había sectas, ¿verdad? Pues obviamente los humanos, ¿verdad? Somos humanos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Imagínense, si no, no van a ser salvos. Aquí lo dice. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se reunieron todos los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Conocer es estudiar este asunto a fondo, ¿verdad? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Fíjense, aquí está hablando Pedro. Pedro era de los que se habían quedado allí en Jerusalén. Pedro no andaba acá como Pablo de misionero. Sin embargo, Dios le había dado la visión, ¿se acuerdan? Pedro tenía mucha hambre, y entonces se subió a la azotea y vio que venía como una sábana con todos los bichos y todo eso que los tenían prohibidísimos por la ley de Moisés que comieran, que la patendilla, que el mosquito de 6 patas, que no sé cuánta cosa. Y entonces Dios le muestra esa sábana lleno de todos esos animales que habían sido prohibidos. Y luego, fíjense, todavía Dios le dice, come, Pedro, ¿tienes hambre? Come. ¿Y qué dice Pedro? No, yo soy judío, ¿cómo voy a comer de eso? O sea, primero estaba todos sus ritos y todo, en lugar de oír, de obedecer directamente la voz de Dios. 3 veces, que después Pedro también era medio testarudo, ¿verdad? Como ustedes y como yo. 3 veces tuvo que decirle Jesús y 3 veces lo negó después, ¿verdad?
pero 3 veces le tuvo que decir Dios, perdón, él que comiera de eso y luego dijo, es que es inmundo, ¿yo cómo voy a comer de esas cosas? No es kosher, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice Dios? No llames inmundo a lo que yo he creado. Sí, entonces aquí precisamente Pedro defiende eso porque aunque él estaba allá, ¿verdad? Con los judíos y todo eso, ¿sí? Pero él dice, acuérdense, Dios me dio esa visión, Dios me dijo que yo no me podía negar a, a darles a los gentiles el evangelio, ¿sí? Fíjense, y dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Recuerdan que después va a casa de Cornelio y cae sobre ellos el Espíritu Santo y todos están maravillados de cómo empiezan a hablar lenguas y todo eso. Lo mismo que a nosotros, se diciéndose a ellos como judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, ¿verdad? Y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Aquí tenemos otra vez la fe. Entonces, es la purificación. El Evangelio viene por la fe sus corazones. Ahora pues, les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense, esto de Pedro es maravilloso. Muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Los que ya tienen mucho tiempo o los que nacieron en cuna cristiana, o etcétera, eso no tiene nada que ver. Pero decía el apóstol Pedro, dice, no, ni siquiera queremos imponerles nosotros, ¿verdad? No, pero si va a la iglesia, pues que se vista correctamente, que no diga, ya no diga palabrotas, ya estamos, que rompa todas las cosas que tiene aquí, que, a ver, fíjense, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, poniéndoles cargas sobre la cabeza de ellos, ¿verdad? Unos yugos que ni tú ni yo podemos cargar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos perfectos y caemos en lo mismo. No vemos la paja en nuestro ojo, pero sí vemos la viga en el ojo ajeno, ¿verdad? Entonces, fíjense, muchas veces queremos ser muy cristianos y queremos que sigan todas las reglas y todas las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Que deben de hacerse dentro de los ritos de la iglesia. No, aquí precisamente dice esto. ¿Por qué tentáis a Dios? Si ni siquiera nosotros podemos llevar esos yugas, si quieren que los demás, ¿verdad? Ah, no, antes quieren ser salvos, pero tienen primero que hacer todos estos ritos, ¿verdad? Dice, antes creemos que por la gracia somos salvos, por gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿sí? Y entonces todos se callan, oyen a Bernabé y a Pablo, porque será Pedro hablando de este lado, ¿verdad? De la iglesia de Jerusalén. Y entonces todo el mundo se calla y empiezan a escuchar a Bernabé y a Pablo y obviamente ellos empiezan a contar todas las señales como el derramamiento del Espíritu Santo en todas las maravillas que Dios ha hecho con los gentiles y todo, ¿verdad? Y cuando todos ellos callaron, fíjense quién habla, precisamente dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Dice, Simón Pedro, acuérdense, igual que el Santiago Jacobo, Simón Pedro, dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sí, porque Pedro fue el primero que fue allá con Cornelio con los gentiles, ¿sí? Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas
como está escrito. Fíjense la sabiduría de Santiago o de Jacobo. Dice, él cita a los profetas, él cita al Antiguo Testamento. Y fíjense de lo que dice en el versículo 16, él está citando el Antiguo Testamento. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Fíjense lo que dice. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, aquí él está citando el Antiguo Testamento, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y entonces él cita el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el 19 dice, por lo cual yo juzgo, es decir, era un hombre prominente, todos lo estaban escuchando. Fíjense, él primero escucha, aquí no dice que habló para nada, él primero escucha de un lado, de otro, al apóstol Pablo, a Bernabé, al apóstol Pedro, ¿sí? Y después él habla y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, que no les pongan cargas a ellos. Tienen que cumplir esta ley, tienen que cumplir este rito, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Entonces, aquí lo que dicen, no tienen que llevar todo eso. Lo que sí hay que decirles es, obviamente, que pues tenían sus ídolos, ¿verdad? Acera y todos los ídolos, que ya no, ellos se aparten de esos ídolos, porque ese es el segundo mandamiento, ¿verdad? Yo solamente soy tu Dios, ¿verdad? Y no te inclinarás a ningún ídolo, a ninguna estatua, etcétera, etcétera. Dice, eso es lo único que les vamos a pedir, ¿sí? Que se quiten de los contaminación de los ídolos, de fornicación, porque acuérdense que en aquel tiempo pues había hasta alrededor de los templos mucha fornicación porque era la diosa de la fertilidad y la diosa del amor, pero pues el amor sexual, etcétera, etcétera. Y había mucha fornicación. Y se quítense de esa fornicación porque es un pecado contra el propio cuerpo, ¿sí? De ahogado y de sangre. Y aquí esto quiere decir de las ofrendas que les daban, que les llevaban a los ídolos. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Sí? Fíjense, qué hermoso, porque él dice, él aquí conjunta el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y esto es algo que es muy importante en nuestros tiempos, porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces hay divisiones entre una iglesia y otra por el formato de qué, de que unas dicen, no, hay que dejar rienda suelta al Espíritu Santo y vamos a estar aquí 2 horas y 3 horas de alabanza de esto y lo otro, pero muchas veces no se toma en cuenta, no, o sea, no se propicia el estudio, el escudriñar las escrituras, ¿sí? Aquí, fíjense cómo Santiago o Jacobo, él toma en cuenta y ve todos los testimonios que están hablando acerca de cómo el Espíritu Santo está moviéndose y está también moviendo el corazón de los gentiles para que ellos crean. Pero él cita la palabra, ¿sí? Entonces, aquí vemos que es muy importante las dos cosas. ¿Para qué? Para tener la sabiduría, pero la verdadera sabiduría de lo alto. Entonces vemos aquí, dice, es algo tan importante, ¿sí? Y entonces aquí de hecho,
él escribe una carta y les dice una encíclica que va por todas las iglesias, ¿verdad? De Asia Menor y prácticamente de Europa. Europa no existía en aquel entonces, pero la Europa actual, ¿verdad? Y todo eso manda esa carta diciendo diciendo, esto es lo que se va a tomar en cuenta, así lo vamos a hacer. Y cuando esa carta llega a todos los gentiles se regocijan porque los estaban abrumando, ¿sí? Los judaizantes que decían, no, no puedes ser salvo a menos que hagas todos estos ritos, ¿sí? Y esa carta es una carta hermosa en la cual se reconcilia. Fíjense qué espíritu y qué sabiduría de este hombre, ¿sí? Porque la sabiduría de Dios se reconoce y los hombres reconocen la sabiduría de Dios. Como aquí dice el pasaje, que todos callaron para escuchar. ¿Cuál era? Finalmente dice, yo juzgo, y todos atendieron a la voz de Jacobo. ¿Por qué? Porque él sabe, y eso es lo que nos dice en su carta, porque aparte de esta carta, en una carta breve que se mandó, él escribe esta carta también a todos los judíos que están en la dispersión. Y nosotros somos los cristianos que andamos también por todas partes, ¿sí? Y él toca algunos puntos muy álgidos que son muy importantes hasta el día de hoy. Y esto es lo qué increíble. Es una carta que habla mucho de la sabiduría, pero de la verdadera sabiduría de Dios, ¿sí? Y entonces dice, fíjense, aquí ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver en que entienda, que la gente entienda, ¿sí? Que tenemos que llevar el Espíritu Santo, pero también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos va a revelar la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando decimos, es que Dios me está hablando de esta manera, es que Dios me dice, es que Dios me dijo, ¿sí? Y muchas veces la gente dice así, y hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo es eso de que Dios te habla? Vete a la palabra, el Espíritu Santo te va a revelar en la palabra lo que Dios te está diciendo. Y si tú en algún momento piensas y dices, ah, es que Dios me habló por este o esto o lo otro, siempre vea la palabra, como hizo Jacobo, lo corroboró con la palabra de Dios, que ya estaba escrita, profetizada desde hace cuánto, ¿sí? Pero para eso, Jacobo, cuando él hizo ese pronunciamiento ante la palabra de Dios, nadie ya discutió el punto, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo lo puedes saber? Pues obviamente porque conoces la palabra de Dios y vas a tener esa palabra que tú vas a decir contra la palabra de Dios. No hay nada, porque es la verdad, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo esto fue un momento crítico en que Dios usó a Jacobo, ¿verdad? Para unir ese, a la iglesia. Ahorita eso es lo que más necesitamos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente antes de irse, prácticamente en su oración de despedida, cuando ya iba él a la presencia del Señor, ¿verdad? Que dice que sean uno para que el mundo crea. Tenemos que tener unidad, que sean uno para que el mundo crea, ¿sí? Y entonces fíjense cómo muchas veces lo que nos separa
unas iglesias de otras, creyentes, unos creyentes, y hablamos de denominaciones y hablamos de no sé cuánto. Aquí no había denominaciones y no había nada, era el cuerpo de Cristo nada más, ¿sí? Y había que hacer concesiones, iban a hacer concesiones, porque los gentiles no iban a tener los mismos ritos que ellos. Y sin embargo, hubo esa sabiduría para mantener la unión de todos, ¿verdad? De todos los que era el pueblo cristiano. Entonces, sabemos que muchas veces tenemos nosotros, somos libres, y esta es la diferencia también, ¿verdad? Que no podemos tampoco tener libertinaje. No era que los gentiles podían hacer lo que ellos quisieran, ¿verdad? No tenían que tener ninguna ley. No, no era eso. ¿Por qué? Porque una cosa es la ley que te constriñe, ¿verdad? Y que por la ley de Moisés tienes que pasar para ser salvo. No es eso, es la ley que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él pondrá su ley en nuestros corazones. Esa es. Ahora tenemos no la libertad para pecar porque pues ya no estamos bajo la ley. No, estamos bajo la ley de el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y es por eso aquí esta carta tan dura muchas veces de del de Jacobo, ¿verdad? De Santiago, de Jacobo. Es dura porque porque toca puntos álgidos sobre la riqueza. En ese tiempo, fíjense, a los cristianos no se les permitía hacer préstamos, pero los judíos que eran, Dios había prometido que donde quiera que ellos estuvieran en la dispersión, los iba a bendecir. ¿Y qué pasó con ellos? Dios los bendecía, igual como en Egipto que empezaron a crecer y por eso el faraón de turno dijo, mira cómo prospera este pueblo, lo vamos a hacer esclavo. Igual en todas partes prosperaban y ellos como eran muy perseguidos, pues que era lo más fácil, ¿verdad? Que ellos podían transportar pues joyas, las joyas las ponían en un maletín y levantaban su negocio de joyas y se iban a otro lado o tenían que huir muchas veces, ¿verdad? Entonces, fíjense, a los cristianos no se les permitía prestar dinero, pero a los judíos sí. Entonces, que no eran mesiánicos, obviamente. Y es por eso los judíos se hicieron banqueros. Y uno de los más antiguos, y hay en la historia, ¿verdad? Los Rothschild, que ahorita sabemos, ¿verdad? Que hasta la fecha y que controlan pues grandes situaciones, inclusive mundiales, por el poder del dinero. Y aquí es donde precisamente habla Santiago acerca de esto, porque hemos visto gente que se ha enriquecido tremendamente y son judíos en la dispersión, que que se perdieron porque no siguieron los preceptos de Dios y sobre todo porque ya siendo cristianos en un momento dado, ¿verdad? Decía, cuidado. Y lo vemos, ¿por qué? Porque vemos como ellos, los judíos, pues obviamente eran prosperados, pero empezaron a quitar su vista de Dios y empezaron a amar el dinero. Y ustedes saben, los judíos son inmensamente prósperos y tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque siguen las reglas de la Torá y porque obviamente pues lo que Dios dice, ¿verdad? Pues es que te va a bendecir en un momento dado y a prosperar. Pero aquí Santiago les dice, cuidado, cuidado, cuidado con los ricos, porque tú estás quitando los ojos de quien te da la riqueza. Y bueno, sabemos que también en la palabra no nada más él, ¿verdad? Se advierte que es el amor al dinero. Dios te quiere próspero, ¿por qué entonces te da
las reglas para poder ser próspero. Porque Abraham y el rey David eran prósperos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere que esa prosperidad tú la siembres en su reino, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo viene esta situación y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos leyendo y vayamos escudriñando esta preciosa carta, que a veces sí habla bastante fuerte en cuanto a esto. Pero esa sabiduría es la que precisamente Jacobo está transmitiendo. Y vemos que era reconocido ampliamente en esto. Por eso ahora vamos a ver qué nos dice en esta carta. Fíjense, por eso le llamaban, y lo sabemos, ¿verdad? Jacobo el justo o Santiago el justo. Y tenemos a los historiadores que nos hablan de este, también de él. Egésipo era un cronista y un historiador del tiempo, de su tiempo, y dice que Santiago venía de Nazaret, ¿verdad? Y fíjense lo que hacía Santiago. Queremos ser como él, ¿verdad? De sabio, reconocido en todo, pues dice, él tenía el hábito, este es un historiador, ¿verdad? No viene en la Biblia, pero siempre buscamos corroboración también de eso, ¿sí? Fíjense, tenía el hábito de entrar solo en el templo y frecuentemente lo encontraban sobre sus rodillas, arrodillado, pidiendo perdón por el pueblo. Dice, así que sus rodillas se hicieron duras como las del camello, ¿sí? Y acuérdense, los camellos tienen unas rodillas así como unos callos grandototes, ¿verdad? Dice, en consecuencia de su constante estar de rodillas, alabando al Señor y pidiendo el perdón de su pueblo, ¿verdad? Por eso, en esta gran justicia, por su excesiva gran justicia, fue llamado el justo, Santiago o Jacobo el justo, ¿sí? Entonces allí está, por eso inmediatamente en el versículo 5, él nos dice de dónde sacó él esa, esa sabiduría, ¿sí? Si tú tienes falta de sabiduría, híncate, ponte a los pies del Señor. Hay que humillarse porque nos creemos tan sabios, tan inteligentes y que ya sabemos todo. Pues Dios te va a pasar por un entrenamiento. ¿Para qué? Para que seas más fortalecido, más fuerte, porque déjame decirte una cosa, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Necesitamos una fortaleza, una entereza y pararnos firmes, así como lo hizo Jacobo. Y quiero que sepas que el fin de Jacobo, según los historiadores y según nos lo cuenta también la Biblia, pues él fue martirizado. ¿Qué quiere decir martirizado? Que él perdió la vida, pero con la firmeza de que nunca dijo, o sea, nunca se retractó de quién era Jesús, quién era su Señor y su Salvador. Vamos a pasar por pruebas, estamos ahorita en tiempos muy difíciles de mucha prueba, pero ¿saben qué? Aquí está la solución, ¿sí? Aquí está un héroe de la fe, aquí está una figura que Dios nos pone, como en un principio él no creía, en un principio era escéptico, en un principio él decía, aquí lo dice, ¿verdad? Está fuera. Jesús está fuera de sus sentidos. Vamos a atraparlo y a llevárnoslo, ¿sí? Pero cuando él tuvo esa revelación, cuando Jesús se te presenta y sabes
que te está llamando y entiendes quién es Él y quién eres tú para Él, entonces entiendes cuál es el verdadero valor de esto que estás pasando. Porque déjame decirte, qué gozo saber que vamos a entrar en una nueva profundidad con el Señor, que vas a sentir ese gozo cuando venga el enemigo y te vas a parar enfrente y sabes que se te va a parar enfrente y que no te puede tocar. Gracias, Padre, te damos por esta seguridad. Gracias, Señor, porque asimismo extendemos tu poder y todo, Señor, alrededor de nuestras familias también, porque declaramos, yo y mi casa serviremos al Señor. Danos esa sabiduría de lo alto. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que necesitamos de tu sabiduría. Muchas veces nos creemos que podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas, pero gracias, Señor, porque danos esa hambre y sed de tu presencia en la cual tú nos inundas con esa gracia y ese favor, pero con esa sabiduría que necesitamos para enfrentar todos los embates del enemigo, porque tú sigues sentado en tu trono y eres poderoso Rey por sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.